Una mañana tranquila, sin gritos, sin advertencias. Solo una mujer que desapareció de repente, justo frente a su propia casa. Unas horas después, la policía encontró su cuerpo en el bosque. No fue violada, nada fue robado. Ni siquiera conocía al hombre que la mató. ¿Y el asesino? Un joven que condujo más de 1,000 kilómetros, cruzando 4 estados, solo para asesinar a una completa desconocida. Nadie lo contrató, nadie lo obligó. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Fue un colapso mental? ¿O la mente calculadora de un asesino a sangre fría en acción? La mujer que perdió la vida se llamaba Sasha Krauss. Nació en abril de 1992 en Temple, Texas, en el seno de una familia numerosa y profundamente religiosa. Además de sus padres, tenía 8 hermanos. Cuando Sasha tenía 11 años, sus padres tomaron una decisión que cambiaría la vida de toda la familia. Llevaron a sus 9 hijos y se unieron a la iglesia menonita. Para muchas personas, el nombre menonita puede sonar bastante desconocido. Dado que tiene cierta relación con este caso, lo presentaremos brevemente aquí. En muchos aspectos, los menonitas son similares a otras denominaciones cristianas, pero con una diferencia fundamental. No están interesados en la civilización moderna. Persiguen un estilo de vida extremadamente simple, buscando ser lo más autosuficientes posible. Tienen sus propias comunidades y prefieren vivir cerca unos de otros, formando grupos muy unidos. Por encima de todo, son pacifistas absolutos, comprometidos a no usar la violencia bajo ninguna circunstancia. Sasha era una fiel seguidora de la fe menonita y también una talentosa maestra de primaria. Era multilingüe y hablaba con fluidez varios idiomas. Además del inglés, dominaba el francés y el español, entre otros. También tenía un don para la poesía y la composición musical. En 2018, Sasha se mudó de una comunidad menonita en Texas a otra en Farmington, Nuevo México, donde se encargaba de editar y publicar textos religiosos, incluida la Biblia. Esta pequeña comunidad, llamada Lamp and Light, cuenta con menos de 1,000 personas. Avancemos ahora hasta el 18 de enero de 2020. Ese fue el último día de la vida de Sasha. Para ella, fue un día normal, sin ningún acontecimiento fuera de lo común. Durante el día, visitó varias zonas de la comunidad, haciendo algunos recados y comprando productos de uso diario. Por la noche, se unió a otros miembros de la comunidad menonita para una cena de sábado. Alrededor de las 7:30 p.m., se retiró antes de que terminara la cena, con la intención de conducir hasta una iglesia cercana para recoger unos libros antes de regresar. Al día siguiente era domingo, y había un evento importante programado en otra iglesia desde temprano en la mañana. Sasha se ofreció como voluntaria para ayudar, impartiendo una clase. El caso es que la iglesia donde cenó y la iglesia a la que se dirigía estaban separadas por menos de 2 minutos en coche. Si no hubiera sido por la gran cantidad de libros que llevaba, quizá habría regresado antes. Pero entonces, desapareció. Sasha no dejó rastro alguno. Cuando salió, no se llevó ni su bolso ni su abrigo. Todas sus pertenencias quedaron intactas en el comedor. Todos pensaron que regresaría en 10 o 15 minutos, pero a medida que pasaba el tiempo, la cena terminó y Sasha seguía sin aparecer. Fue entonces cuando la preocupación se apoderó de todos. Comenzaron a preguntar por todos lados, intentando averiguar si alguien la había visto en ese momento. Al mismo tiempo, un grupo de personas fue rápidamente a la iglesia que Sasha había dicho que iba a visitar, con la esperanza de encontrar alguna pista. Al llegar, encontraron el coche aún estacionado justo afuera. En el interior, los libros que necesitaba ya habían sido recogidos, pero no había rastro de ella por ningún lado. Así que, en las primeras horas de la madrugada de aquel frío 18 de enero, los miembros de la comunidad hicieron una llamada de emergencia a la policía. Tras recibir el aviso, la policía local se apresuró al lugar para comenzar la investigación. Revisaron minuciosamente tanto el interior como el exterior de la iglesia. No había señales de lucha, ningún indicio de forcejeo.
Tampoco había pertenencias personales de Sasha cerca del vehículo, pero hubo un detalle que les pareció extraño. La llave del coche fue encontrada atascada entre el asiento del pasajero y la puerta. Este pequeño detalle llamó la atención de los investigadores. A través de entrevistas con los miembros de la iglesia, la policía supo que Sasha era una persona extremadamente responsable. No tenía malos hábitos, ni relaciones tóxicas, ni antecedentes de haber huido de casa. Además, su ropa y su billetera seguían en el lugar donde había cenado. Para alguien como ella, desaparecer de forma tan repentina tenía que haber una razón. La policía decidió abrir una investigación oficial de inmediato. El primer paso fue rastrear el teléfono móvil de la víctima. La señal reveló que unas horas antes, el dispositivo había salido del área de Farmington. Había cruzado por 4 estados: Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Luego, el teléfono fue apagado. Nadie sabía a dónde había ido a parar al final. Poco después, algunos testigos informaron que, durante el periodo en que Sasha desapareció, habían visto una camioneta SUV blanca y sospechosa alejándose por una carretera rural. Siguiendo esta pista, la policía desplegó de inmediato helicópteros y perros de búsqueda, realizando un operativo exhaustivo tanto desde el aire como por tierra, a lo largo de toda la zona rural. Lamentablemente, no encontraron nada. En un intento desesperado por obtener nuevas pistas, las autoridades ofrecieron una recompensa de $5,000 a quien pudiera aportar información útil. A pesar de ello, pasaban los días y Sasha seguía desaparecida, como si se hubiera desvanecido en el aire. Más de un mes después de la desaparición de Sasha, la policía de Arizona, a unos 500 kilómetros de Farmington, recibió una llamada de emergencia. Un grupo de excursionistas había encontrado el cuerpo de una mujer cerca del Monumento Nacional Sunset Crater, una popular zona volcánica cerca de Flagstaff. Esta área es un destino muy frecuentado por turistas y aventureros debido a su impresionante paisaje volcánico, formado por antiguos flujos de lava. El 21 de febrero de 2020, mientras exploraban la zona, un grupo de personas se topó con una escena espeluznante: un cuerpo tendido boca abajo en medio del campo. La policía llegó rápidamente al lugar. Según las primeras observaciones, determinaron que la víctima era una mujer joven que llevaba varios días muerta. Basándose en su ropa y apariencia, los investigadores compararon los datos con la lista de personas desaparecidas. No tardaron mucho en confirmar la identidad. Se trataba de Sasha Kraus, la joven que había desaparecido sin dejar rastro más de un mes antes en Nuevo México. A partir de ahí surgió una gran pregunta: ¿quién llevó a Sasha hasta esa remota zona montañosa? ¿Y por qué razón la mataron? Lo que dejó a la policía completamente sorprendida fue el resultado de la autopsia. Reveló que Sasha no tenía ninguna herida defensiva en el cuerpo. En otras palabras, sin importar lo que le hubiera sucedido desde el principio hasta el final, ella nunca se defendió. Si bien es cierto que los menonitas están profundamente comprometidos con la paz, cualquier persona normal, al ser atacada de forma repentina, instintivamente gritaría o trataría de resistirse. Resultaba muy extraño que esta mujer no mostrara ningún signo de haber reaccionado así. Eso solo podía significar una cosa: desde el momento en que fue secuestrada frente a la iglesia, permaneció completamente quieta y en silencio, siguiendo voluntariamente a su captor hasta el instante de su muerte. ¿Cómo podía ser posible? Un análisis más detallado reveló que Sasha había sufrido una fuerte lesión en la cabeza. Su cráneo estaba fracturado y también presentaba una herida de bala en la parte posterior del cráneo. El problema era que la escena del crimen no ofrecía ninguna pista, ni huellas dactilares, ni evidencias, nada que ayudara a la policía a rastrear al asesino. Entonces, ¿qué camino podían seguir? Los investigadores tomaron una decisión muy inteligente. Anteriormente, ya habían rastreado el teléfono de Sasha la noche de su desaparición y notaron que había pasado por 4 estados diferentes antes de ser apagado cerca del cráter Sunset. Ahora, examinaron los registros almacenados por las torres de telefonía móvil de la zona.
Buscaron cualquier otro dispositivo móvil que hubiera seguido exactamente la misma ruta, al mismo tiempo que el teléfono de la víctima aquella noche. Solo un número coincidía con todas las condiciones. Esa persona se convirtió rápidamente en el centro de la investigación. Su nombre era Mark Gooch. Tenía 21 años y trabajaba como mecánico de aeronaves en la base aérea Luke, en Phoenix, Arizona, a casi 3 horas en coche del Parque Nacional, donde fue hallado el cuerpo de Sasha. No tenía antecedentes penales. Había crecido en Wisconsin y era conocido por haber sido un niño extremadamente rebelde. Con frecuencia causaba problemas, destruía propiedad ajena e incluso cometía robos. Sus padres también eran religiosos y, curiosamente, miembros de la iglesia menonita, al igual que la familia de Sasha. Imponían expectativas extremadamente estrictas sobre su hijo, lo cual aparentemente alimentó la rebeldía latente de Mark y un profundo odio hacia la religión. Para escapar del control opresivo de su entorno, se fue de casa a una edad temprana y se unió a la Fuerza Aérea. Una vez identificado como sospechoso, Mark fue rápidamente citado para ser interrogado en la base. Los investigadores comenzaron preguntándole dónde había estado durante los últimos meses. Mark respondió que, aparte de un breve viaje a Wisconsin, solo había permanecido en Arizona. Pero la policía ya tenía una información crucial. Su coche había estado en Nuevo México, justo donde Sasha había desaparecido. Ante la creciente presión, Mark se vio obligado a admitir que había estado en la iglesia el día en que Sasha desapareció. Sin embargo, evitó responder si había visto algo fuera de lo común en el lugar, esquivando cualquier detalle específico. Al ver que aún seguía mintiendo, los investigadores decidieron ir directo al grano. Le preguntaron a Mark, sin rodeos, si tenía algo que ver con la muerte de Sasha Krause. Él guardó silencio durante un largo rato. Luego, con una expresión confusa y un tono débil, lo negó. Pero sus excusas vagas ya no podían salvar la situación. Poco después del interrogatorio, Mark fue acusado formalmente del secuestro y asesinato de Sasha Krause. Todas las pruebas recopiladas apuntaban directamente hacia él. Primero, el 18 de enero, el día en que Sasha fue secuestrada, las cámaras de seguridad captaron a Mark saliendo de la base a primera hora de la mañana. Aproximadamente 7 horas después, su coche fue registrado en la zona de Farmington. Los registros del celular lo ubicaban cerca de la iglesia donde Sasha fue vista por última vez. Permaneció en ese lugar durante 4 horas, sin moverse mucho, lo que sugiere que podría haber estado escondido entre las sombras, esperando. Lo más probable es que Mark hubiera estado observando en secreto esa iglesia y a las personas que se encontraban dentro. Luego, alrededor de las 9 p.m. de esa misma noche, la señal del teléfono móvil de Mark comenzó a moverse. Viajó por exactamente los mismos 4 estados por los que había pasado el teléfono de Sasha. Alrededor de la 1 a.m., la señal se detuvo cerca del monumento nacional Sunset Crater. Luego, temprano a la mañana siguiente, antes del amanecer, las cámaras de seguridad captaron a Mark regresando a la base aérea. Curiosamente, solo 2 días después, Mark volvió a Sunset Crater, el lugar donde fue hallado el cuerpo de Sasha. Hasta el día de hoy, la razón de ese regreso sigue siendo un misterio. Tal vez quiso comprobar si el cuerpo seguía allí, o si la policía ya lo había encontrado. También es posible que haya regresado por una razón completamente diferente que nadie conoce todavía. Más tarde, la policía registró el vehículo de Mark. En el interior, encontraron un par de guantes, un telescopio y un recibo impreso. A primera vista, el recibo parecía normal. Mostraba que había llevado su coche a un concesionario para una inspección y un lavado. Pero al examinarlo con más detenimiento, los investigadores notaron algo sospechoso. El lavado de coche ocurrió justo al día siguiente de que la policía anunciara públicamente el hallazgo del cuerpo de Sasha. ¿Era esto una señal de conciencia culpable? Es muy probable que, al ver la noticia, Mark entrara en pánico. Temiendo que pudiera quedar alguna evidencia en su automóvil, se apresuró a limpiarlo con la esperanza de eliminar cualquier rastro
que pudiera vincularlo con la víctima. Los registros de su tarjeta de crédito también confirmaron que había estado en Farmington el día del crimen. En ese punto, la policía estaba completamente convencida de que Mark Gooch era el responsable del asesinato de Sasha Krause. Los investigadores no encontraron ninguna conexión personal entre Mark y Sasha. No se conocían, nunca se habían visto, ni habían tenido contacto previo alguno. Lo único que compartían era el hecho de haber pertenecido a comunidades menonitas y haber crecido en un entorno religioso estricto y cerrado. ¿Cómo un pasado similar podría justificar un acto tan atroz? Compartir una crianza o una fe no era motivo para asesinar a una desconocida. Todo eso carecía completamente de sentido. La policía estaba desconcertada. No lograban entender el motivo hasta que examinaron el teléfono de Mark. Y fue allí donde encontraron la raíz del problema. Mark se había estado enviando mensajes regularmente con sus dos hermanos. Las conversaciones entre los tres revelaban poco a poco una verdad inquietante. Los tres albergaban un profundo odio hacia la comunidad religiosa a la que alguna vez habían pertenecido. Ese resentimiento no se había desvanecido con el tiempo. Al contrario, creció y creció. Se profundizó, se transformó en una ira latente y finalmente condujo a una tragedia irreparable. Uno de los hermanos de Mark, Jacob, era oficial de policía en Virginia. En uno de los mensajes se jactaba con orgullo de haber detenido intencionalmente a un conductor menonita, haberle puesto una multa de tránsito y luego haber tosido sobre él, con la esperanza de contagiarle un virus. Ese nivel de odio resultaba escalofriante. Gracias a los mensajes que Mark envió a sus hermanos, la policía supo que, el día del crimen, él había estado observando la comunidad menonita desde hacía un tiempo, vigilándolos con antelación. Aunque no escribió sobre lo que ocurrió después, la secuencia de los hechos no fue difícil de reconstruir. El día del incidente, vio a Sasha salir sola de la cena y caminar hacia la iglesia. La siguió. Cuando no había nadie alrededor, Mark esperó el momento oportuno y luego la secuestró. Quizás, para él, esto fue una forma de desahogar el odio que sentía hacia la religión que ambos habían seguido en el pasado. Tras capturar a Sasha, la obligó a subir a su coche y la condujo directamente a Sunset Crater, una remota zona volcánica en Arizona. Allí, la agredió y luego le disparó en la parte posterior de la cabeza, quitándole la vida. Fue un asesinato brutal y sin sentido. Después de cometer el crimen, Mark intentó borrar sus huellas. Eliminó todos los datos de la cámara del coche, pensando que así podría ocultar el viaje a Farmington. Pero olvidó algo importante. Su teléfono seguía emitiendo señales durante todo el trayecto, y esos datos de ubicación no podían ser borrados. Fue esa evidencia la que expuso toda la verdad. Finalmente, este hombre fue arrestado por la policía y detenido a la espera de juicio. No solo eso. Durante la investigación, la policía recibió de repente una llamada de uno de los amigos de Mark. Este amigo les dijo que Mark había guardado anteriormente un rifle en su casa y sugirió que podría ser el arma homicida. Les aconsejó a los agentes que fueran a revisarla y realizar las pruebas necesarias. Las pruebas forenses confirmaron más tarde que ese rifle fue, efectivamente, el arma utilizada para matar a Sasha Krause. Esto proporcionó a las autoridades una prueba sólida más para imputar oficialmente a Mark. Lo curioso es que Mark, quien se encontraba tras las rejas, no lo sabía, y por eso estaba sumamente preocupado por esa arma. En un momento dado, utilizó el teléfono de la prisión para llamar a su hermano y le dio instrucciones para que fuera a casa de su amigo a recoger el rifle y deshacerse de él lo antes posible. Lo que Mark no sabía era que todas las llamadas realizadas desde la cárcel son grabadas. Lo más absurdo de todo es que su hermano ingenuo e imprudente en realidad fue a casa del amigo para recoger el arma. La policía ya estaba vigilando el lugar y lo arrestaron en el acto. Posteriormente fue acusado de manipular y tratar de destruir pruebas. Aterrorizado, el hermano de Mark accedió a testificar en el juicio en contra de su propio hermano para evitar sanciones más graves.
El juicio contra Mark Gooch comenzó oficialmente en septiembre de 2021. Mark negó todos los cargos desde el principio. La fiscalía presentó una serie de pruebas: datos de geolocalización del teléfono móvil, grabaciones de cámaras de seguridad, extractos de la dashcam y los resultados del análisis forense que vinculaban el arma homicida con Mark. Todo indicaba que él era la única persona con la oportunidad y los medios para cometer el asesinato. La defensa intentó sembrar dudas. Argumentaron que la bala encontrada en el cuerpo de Sasha no coincidía completamente con la del rifle. Además, Mark no tenía antecedentes penales, no presentaba signos de conducta violenta, y los mensajes intercambiados con su hermano, aunque mencionaban la iglesia a la que asistía la víctima, eran solo opiniones personales y no demostraban una intención criminal. Según ellos, Mark no había planeado secuestrar ni asesinar a nadie. Pero el jurado no se dejó convencer. Por unanimidad, declararon a Mark Gooch culpable de asesinato. Al concluir el juicio, el juez pronunció una frase sombría: "Creo que este es, sinceramente, el caso más absurdo que he presidido en toda mi carrera". Al final, Mark Gooch fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato. Además, recibió 5 años adicionales por el delito de secuestro. El resultado del juicio trajo una sensación de justicia y alivio. Pero en realidad, aún quedan muchos aspectos sin resolver y sin explicación clara. Por ejemplo, ¿por qué Sasha no se resistió en absoluto? ¿Por qué Mark condujo 7 horas solo para llegar a su comunidad? ¿Realmente valía la pena un viaje tan largo solo para espiar y cometer un crimen? ¿No era demasiada distancia entre su base militar y el lugar de los hechos para algo que parecía tan aleatorio? ¿Y qué decir de la teoría de la fiscalía sobre su motivo? ¿Es realmente convincente afirmar que Mark cometió un asesinato simplemente porque fue obligado a seguir enseñanzas religiosas en su infancia y que, con el tiempo, desarrolló un resentimiento que arrastró hasta la edad adulta, y que ese odio, por sí solo, lo llevó a recorrer cientos de kilómetros para secuestrar y matar a una completa desconocida? Tal vez la verdad detrás de todo esto sea mucho más compleja. Quizás Mark vivió traumas más profundos y severos durante su infancia, dolores que nunca expresó y que la policía jamás logró descubrir. Quizás esas cicatrices ocultas fueron las que realmente lo transformaron en un asesino perturbado. Aún así, por mucho dolor o sufrimiento que alguien haya soportado, nunca se puede justificar un asesinato. Construir una sensación retorcida de satisfacción sobre el sufrimiento ajeno es una de las cosas más vergonzosas que una persona puede hacer. Si alguna vez te sientes enojado, herido o resentido por tu pasado, busca una forma de enfrentarlo y sanarlo, en lugar de desquitarte con los demás. Hacerle daño a otra persona nunca es la respuesta. Solo destruye más vidas, incluida la tuya. Y con eso concluimos el caso de hoy. ¿Qué te pareció lo más aterrador de este criminal? Me encantaría conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo caso. La mujer que aparece en la fotografía es Taylor Marks, un rostro que parecía inocente, pero que ocultaba detrás un crimen que sacudió al estado de Ohio en el año 2009. Ella misma, la hija a la que la víctima había criado y amado con todo el corazón, se convirtió en la mente maestra del plan para asesinar a su madre, Christy Marks. Con la ayuda de su novio y de una amiga cercana, Taylor organizó fríamente una supuesta reunión familiar, que en realidad fue la trampa mortal destinada a arrebatar la vida de la madre que había sacrificado toda su existencia por ella. Este caso dejó a la opinión pública conmocionada no solo por su brutalidad, sino también por el nivel de traición descarnada dentro del propio hogar. Si deseas conocer todos los detalles de esta tragedia, desde los conflictos latentes durante años hasta el juicio condenatorio, te invitamos a seguirnos hasta el final del video. La noche del 24 de octubre de 2009, la señora Christy Marks, de 58 años,
una mujer exitosa y madre dedicada. Salió de su casa con un sentimiento de esperanza. Se dirigía a ver a su hija Taylor, que entonces tenía 20 años, a quien Christy había adoptado muchos años antes. Más temprano ese día, Taylor había llamado a Christy pidiéndole que fuera a recogerla a la casa de su novio, Brian. Esta petición era una inesperada rama de olivo, después de un largo periodo de tensiones entre madre e hija. Christy llegó a la casa de Brian alrededor de las 7 p.m. El vecindario en Akron, Ohio, era conocido por su alto índice de criminalidad y siempre generaba una sensación de inquietud. A pesar de su ansiedad interna, Christy estacionó el coche, caminó hacia la puerta y tocó. Taylor abrió la puerta y Christy, tratando de mantenerse serena a pesar de la alegría inesperada, abrazó a su hija. No parecía haber ninguna tensión visible entre ellas. Poco después, Brian también salió para acompañar a las dos mujeres hacia el coche. Para Christy, todo parecía normal, aunque el entorno todavía le generaba desconfianza. Mientras los tres caminaban hacia el auto, la situación de repente dio un giro aterrador. Un hombre apareció repentinamente por detrás, empuñando un cuchillo. El ataque fue rápido y brutal. Christy fue apuñalada múltiples veces en el pecho y el rostro antes de que pudiera defenderse. Cayó al suelo. Taylor gritó y rápidamente sacó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia. En la grabación de la llamada, se la puede escuchar suplicando ayuda, explicando que su madre acababa de ser atacada. Mientras Taylor aún hablaba con el operador, Brian le quitó el teléfono de la mano. Proporcionó la dirección y describió el incidente, diciendo que el agresor había huido. Su voz era sospechosamente tranquila, carente de la urgencia que uno esperaría de alguien que acababa de presenciar un evento tan violento. El personal médico llegó en cuestión de minutos. Christy aún estaba con vida, pero en estado crítico. Fue trasladada al hospital, donde los médicos lucharon por salvarla. Sin embargo, Christy Marks fue declarada muerta poco después de su llegada. La causa principal de la muerte fueron múltiples heridas de arma blanca infligidas con gran fuerza. En la escena, la policía notó rápidamente varias irregularidades. El bolso de Christy, que contenía objetos de valor, dinero en efectivo, llaves y documentos, fue encontrado intacto cerca del lugar del ataque. Este detalle no coincidía con el patrón típico de un robo. Además, un cuchillo ensangrentado, que se creía era el arma homicida, fue descubierto en un arbusto cercano. Estos hallazgos pusieron en duda las declaraciones de los testigos y sugirieron que podría haber un motivo más profundo detrás del caso. La policía comenzó a interrogar a todos los involucrados: Taylor, Brian y el amigo de Brian, Troy, quien había estado dentro de la casa durante el incidente. Los testimonios eran inconsistentes y contradictorios. Taylor dijo que solo vio la silueta del atacante, describiéndolo como alguien que llevaba zapatos rojos y una camisa de franela. Brian afirmó que había intentado intervenir e incluso resultó herido durante el forcejeo con el atacante. Mientras tanto, Troy insistió en que nunca salió de la casa y que no vio absolutamente nada. A pesar de sus declaraciones, los investigadores sospecharon rápidamente que ninguno de ellos decía la verdad. Las pruebas en la escena, incluyendo rastros de sangre y la posición del arma, indicaban que el crimen mostraba señales de haber sido escenificado. Las autoridades creían que el ataque no fue aleatorio, sino meticulosamente planeado. La primera noche de la investigación transcurrió bajo la estrecha supervisión de los detectives, con una gran pregunta en el aire: ¿por qué Christy fue el blanco? ¿Y quién entre los presentes realmente sabía lo que había sucedido? Taylor Marks nació el 29 de marzo de 1989. Su madre biológica decidió colocarla en el sistema de adopción justo después del nacimiento, dejando a la recién nacida en la agencia de adopciones. Se sabe muy poco sobre su familia biológica, salvo que Taylor tenía al menos un hermano o hermana, pero fue la única colocada en un orfanato. Esto marcó un nuevo capítulo en su vida.
Un capítulo que, aunque comenzó con dificultades, luego trajo calidez y amor. Unos meses más tarde, Taylor pasó a formar parte de la familia Marks. Bruce y Christy Marks, una pareja que desde hacía tiempo deseaba tener hijos, porque no podían tener hijos biológicos. Cuando vieron a Taylor por primera vez, supieron que esa niña había nacido para pertenecer a su familia. En ese momento, la familia Marks tenía una situación financiera estable. Bruce ocupaba un alto cargo en una importante empresa de telecomunicaciones, mientras que Christy, conocida por su habilidad organizativa, se encargaba del hogar y mantenía un ambiente familiar acogedor. Tenían una familia extendida grande y unida, y Taylor fue recibida con todo el cariño. Parientes, incluidos abuelos, tíos, tías y muchos primos, la rodearon con cuidado y apoyo. Bruce y Christy fueron muy dedicados a la crianza de su hija. Taylor asistió a prestigiosas escuelas privadas, tomó clases de danza y participó en muchas actividades extracurriculares. Su vida estuvo llena de oportunidades que muchos de sus compañeros no tenían. Sin embargo, Taylor tenía una relación especialmente cercana con Bruce. Según amigos de la familia, Bruce era su papá héroe, siempre complaciendo sus deseos y brindándole apoyo incondicional. Su relación con Christy era diferente. Christy era más estricta, más exigente y más pragmática. Aunque las diferencias en los estilos de crianza no causaron conflictos importantes durante los primeros años de Taylor, la tensión comenzó a surgir a medida que crecía. Durante su adolescencia, Taylor enfrentó una mayor supervisión y expectativas más altas por parte de su madre, lo que se convirtió en una fuente frecuente de conflictos. La relación familiar comenzó a fracturarse en medio de crecientes desacuerdos. Cuando Taylor tenía alrededor de 10 años, Christy y Bruce comenzaron a tener problemas matrimoniales, que finalmente llevaron al divorcio. Según Taylor, la separación de sus padres tuvo un impacto emocional profundo en ella. Sentía que Christy comenzaba a descargar todas sus frustraciones en ella, lo cual tensó aún más la relación entre madre e hija. Un punto de inflexión importante en la vida de Taylor ocurrió en 2002, cuando solo tenía 13 años. Bruce falleció repentinamente tras caer en un coma diabético. Su muerte fue un golpe devastador para Taylor, quien no solo perdió a su padre, sino también a su mayor apoyo emocional. Poco tiempo después, su abuelo, con quien también tenía una relación muy cercana, también falleció. Estas pérdidas consecutivas dejaron heridas emocionales profundas en Taylor. Tras la muerte de Bruce, Christy heredó una gran parte del patrimonio, incluida una suma considerable de dinero. Utilizó parte de la herencia para comprar una nueva casa en Akron, Ohio, con la esperanza de que un cambio de entorno brindara un nuevo comienzo tanto para ella como para su hija. Sin embargo, el estado emocional de Taylor continuó deteriorándose. Se volvió más retraída, su rendimiento académico cayó y los conflictos con Christy se intensificaron. Christy intentó apoyar a su hija, pero sus métodos a menudo eran vistos como excesivamente controladores. Intentó compensar la pérdida de Bruce, proporcionando a Taylor comodidades materiales, a menudo mucho más allá de lo necesario, para asegurarse de que su hija lo tuviera todo. Sin embargo, el vínculo emocional entre ellas seguía desvaneciéndose. Christy esperaba que su hija madurara gradualmente, terminara la escuela y algún día continuara con el legado familiar. Pero Taylor no tenía interés en esos planes. En cambio, soñaba con escapar de las expectativas que sentía que le estaban imponiendo. A medida que Taylor entraba en la adolescencia, su deseo de independencia chocaba directamente con las expectativas de su madre. Ese fue el comienzo de una escalada de conflictos que solo empeoraron con el tiempo. Taylor veía a su madre como una fuente constante de presión. Con cada año que pasaba, la tensión aumentaba. Christy intentaba imponer reglas estrictas para guiar a su hija por el camino que ella creía correcto. Estaba cada vez más preocupada por el bajo rendimiento académico de Taylor, su falta de enfoque y su aparente indiferencia hacia el futuro. Sin embargo,
Taylor percibía las acciones de su madre como un intento de controlar su vida, lo cual solo alimentaba su deseo de rebelarse. Los constantes comentarios de Christie sobre la apariencia, la ropa y los amigos de Taylor solo ampliaban la brecha entre ellas. Los años de preparatoria fueron particularmente difíciles. Taylor, con acceso a todas las comodidades que su madre le proporcionaba, comenzó a usarlas de manera irresponsable. En lugar de concentrarse en sus estudios, prefería pasar el tiempo con sus amigos e ignorar los esfuerzos de su madre por encauzarla nuevamente. Aunque Christie intentó varios métodos para guiar a su hija, esos esfuerzos solo profundizaban la división entre ambas. Un punto de inflexión significativo ocurrió en 2008, el año en que Taylor se graduó de la preparatoria. Aunque Christie ofrecía apoyo financiero constante y estaba dispuesta a ayudarla a asistir a cualquier universidad, Taylor mostraba poco interés en continuar con su educación. Christie siguió intentando convencerla, y finalmente Taylor se inscribió en una universidad en Akron. Sin embargo, apenas un mes después del primer semestre, Taylor abandonó los estudios. Para Christie, esta decisión fue un golpe importante. Simbolizaba la creciente distancia y la completa divergencia entre su sueño y las decisiones de su hija. Al darse cuenta de que la persuasión ya no era efectiva, Christie decidió adoptar un enfoque más duro. Le dio un ultimátum. O Taylor conseguía un trabajo y comenzaba a mantenerse por sí misma, o tendría que mudarse de la casa. Esta era una expectativa común en la cultura estadounidense, donde se alienta a los jóvenes a asumir la responsabilidad de sus vidas al llegar a la adultez. Sin embargo, Taylor no vio las palabras de su madre como una motivación, sino como crueldad y una amenaza, lo que solo exacerbó el conflicto entre ellas. La situación siguió agravándose en mayo de 2009, cuando Taylor conoció a Brian Smith, un joven de 21 años con fama de chico malo. Brian vivía en un vecindario de bajos ingresos junto a su madre y su hermana. Taylor se sintió rápidamente atraída por Brian, viendo en él una oportunidad de escapar del control de su madre. Las personas que conocían a Brian lo describían como temperamental y dominante en las relaciones. Pero esas características no disuadieron a Taylor. Christie se opuso con vehemencia a la relación. Le preocupaba no solo el comportamiento de Brian, sino también la influencia negativa que podría tener sobre su hija. Christie intentó prohibirle a Taylor que viera a Brian e incluso le negó la entrada a su casa. Sin embargo, estas acciones solo fortalecieron la determinación de Taylor. Poco después, Taylor empacó sus pertenencias y se mudó con Brian, dejando la casa de su madre. La vida con Brian era muy distinta a lo que Taylor había imaginado. Al principio, la relación parecía prometedora, pero no pasó mucho tiempo antes de que Brian comenzara a mostrar un comportamiento controlador y agresivo. Taylor enfrentaba celos, control y frecuentes estallidos de ira. A pesar de ello, seguía negándose a regresar a casa, pues veía eso como una rendición. Christie, preocupada por su hija, continuó brindando apoyo. Le compraba artículos esenciales a Taylor y mantenía el contacto, con la esperanza de que su hija pronto reconociera sus errores. La tensión entre ambas alcanzó su punto de quiebre cuando Christie le ofreció a Taylor una tabla de salvación. Podía regresar a casa, con la condición de que reanudara sus estudios o consiguiera un trabajo. Christie incluso ofreció un apoyo adicional, proporcionándole un auto, un apartamento y un puesto en su empresa. Sin embargo, Taylor mostró muy poco interés en estas oportunidades. La turbulenta relación con Brian continuaba a pesar de los desafíos crecientes. Christie aún conservaba la esperanza de que con el tiempo, Taylor se diera cuenta de su error. Creía que algún día su hija regresaría a casa y se volvería más responsable. Desafortunadamente, esa esperanza nunca se haría realidad. La brecha cada vez más grande en su relación, extendida a lo largo de muchos años, sentó las bases para los eventos que llevaron a un desenlace trágico. La mudanza de Taylor a la casa de Brian marcó el inicio de lo que ella creía que era la libertad tan esperada.
Sin embargo, esa libertad rápidamente se convirtió en una serie de restricciones. La vida con Brian fue completamente diferente a lo que ella había imaginado. Él imponía reglas estrictas y supervisaba cada aspecto de su vida. Taylor, que había estado acostumbrada a cierto nivel de libertad y comodidad, ahora tenía que vivir en un entorno donde se le obligaba a obedecer cada demanda de Brian. El control de Brian sobre Taylor pronto se volvió total. Revisaba su teléfono, leía sus mensajes y seguía de cerca todos sus movimientos. Incluso la comunicación con Christy se convirtió en un punto de tensión. Brian convenció a Taylor de que su madre solo intentaba manipularla y evitar que viviera como ella quería. Estas palabras profundizaron aún más la ya gran distancia entre Taylor y Christy, quien aún intentaba mantenerse en contacto, decidida a conservar el vínculo. En la casa de Brian, Taylor cayó en un estado de aislamiento total. Brian no solo limitaba sus relaciones sociales, sino que también manipulaba sus emociones, presentándose como el único que realmente la comprendía. Durante las discusiones, mostraba un comportamiento agresivo, rompía objetos y hacía amenazas. Estos estallidos eran seguidos a menudo por exigencias de lealtad absoluta y recordatorios de que ella dependía de él. La situación se volvió aún más complicada cuando la familia de Brian se involucró. Su madre, Tammy, optó por no intervenir, permitiendo de facto el comportamiento de su hijo. Su hermana también contribuyó a mantener el control sobre Taylor, actuando como una vigilante cuando Brian no estaba. Esto creó un entorno donde cada movimiento de Taylor era estrechamente monitoreado. El vínculo financiero entre Taylor y su madre también fue un factor clave en la relación con Brian. Completamente consciente de la riqueza de Christy y del potencial de herencia de Taylor, Brian estaba decidido a mantener el control. Con frecuencia, enfatizaba que su madre era la raíz de todos los problemas, empujándolas aún más lejos. Bajo la influencia de Brian, Taylor comenzó a evitar el contacto con su madre. Incluso cuando Christy la visitaba para ayudarla, Brian permanecía frío y desdeñoso. Aconsejaba a Taylor que no aceptara la ayuda de su madre, insistiendo en que ellos podían arreglárselas por su cuenta. A pesar de los obstáculos, Christy continuaba apoyando a Taylor, comprándole suministros esenciales y alentándola constantemente a regresar a casa. Para el verano de 2009, las tensiones entre Taylor, Brian y Christy habían alcanzado su límite. Después de varios meses viviendo con Brian, Taylor se había vuelto completamente dependiente de su influencia. En medio del creciente control y la violencia, comenzó a formarse una idea, una que al principio parecía absurda, pero que gradualmente evolucionó hacia un plan concreto. Esa idea fue alimentada por la presión acumulada, el resentimiento mutuo y los motivos económicos. El plan era eliminar a Christy de forma permanente, obteniendo así acceso a sus bienes. Para Taylor, esto parecía una forma de cortar el último lazo que la unía a su madre, y al mismo tiempo lograr independencia financiera. Para Brian, era una oportunidad para fortalecer su control sobre Taylor y utilizar su herencia para mejorar su propia situación. La idea de cometer un crimen comenzó a expandirse dentro de su círculo cercano. Troy Purdy, un amigo de Brian, de solo 19 años y visitante frecuente de su casa, fue atraído a estas conversaciones. Joven e impresionable, Troy fue visto como el candidato perfecto para participar en el plan. Al principio, las conversaciones se disfrazaban de bromas o hipótesis, pero con el tiempo se volvieron más serias. El plan avanzó gradualmente, con una preparación meticulosa de cada detalle. Brian y Taylor juntos consideraron cómo simular el incidente como un robo o un ataque aleatorio. Decidieron que las pruebas en la escena debían sugerir un acto espontáneo, en lugar de un crimen premeditado. Troy fue elegido para llevar a cabo el acto, con el fin de desvincular a Taylor y Brian de cualquier implicación directa. La participación de Troy se basaba en su lealtad hacia Brian. Admiraba a Brian y no tuvo dudas sobre el plan cuando fue abordado. A cambio, a Troy se le prometieron $5,000,
una suma que Taylor esperaba recibir de su herencia una vez finalizados los trámites legales. Un aspecto al que se le dio especial atención fue la elección del arma. Según Taylor, la madre de Brian, Tammy, incluso compró un cuchillo para el plan, pero luego fue rechazado por ser demasiado grande y pesado. Finalmente, Troy asumió la tarea de encontrar un arma adecuada. Eligió un cuchillo compacto, fácil de ocultar y transportar. Una parte importante de la preparación fue estudiar los hábitos diarios de Christy. Sabían que Christy frecuentemente iba a la casa de Brian para ver a Taylor, lo que la hacía vulnerable, ya que solía ir sola, creyendo que simplemente estaba allí para recoger a su hija. Este detalle fue incorporado al plan. El escenario planteado era: Christy llegaría a la casa, y el ataque ocurriría cuando bajara del coche o estuviera cerca de él. Justo antes de que se ejecutara el plan, Taylor dio el paso final para asegurarse de que todo saliera como estaba previsto. Llamó a su madre, diciéndole que quería volver a casa. Esta llamada fue diseñada para ablandar el corazón de Christy, provocarle una sensación de alivio y bajar su guardia. Durante todas las conversaciones, Taylor no mostró ninguna vacilación. Según Troy, no solo participó activamente en la planificación, sino que también mostró una fuerte determinación para llevarla a cabo. Aunque tenía una relación tensa con su madre, realizar un acto tan extremo parecía inimaginable. Taylor justificó su participación haciendo referencia a años de resentimiento acumulado y al deseo de escapar del control de su madre. Mientras tanto, Brian coordinaba todo el proceso, convenciendo a Taylor de que esta era la única forma de resolver sus problemas. Para la noche del 24 de octubre de 2009, todo estaba listo. Taylor sabía que el plan estaba pasando de la teoría a la acción. Se mantuvo tranquila y concentrada, creyendo que ese era el único camino posible. Para Christy, ese día se sentía como el inicio de una reconciliación con su hija. Pero para Taylor y Brian, marcaba lo que ellos veían como el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. El 24 de octubre de 2009 comenzó como un día normal para Christy Marks, pero terminó en tragedia. Esa tarde, Taylor llamó a su madre diciéndole que quería regresar a casa. Para Christy, esa llamada inesperada fue un momento de alegría después de meses de tensión. Lo vio como una oportunidad para reconectarse con su hija. Rápidamente recogió sus cosas, subió al coche y condujo hasta la casa de Brian, sin saber que estaba caminando hacia un crimen cuidadosamente planeado. Christy llegó alrededor de las 7 p.m., estacionó cerca de la casa y caminó hasta la puerta principal. Taylor la recibió con una sonrisa y un abrazo, haciendo parecer que era el primer paso hacia la reconciliación. Brian la siguió fuera de la casa, observando la escena desde atrás, tal como se había planificado. Troy permaneció adentro para evitar sospechas. Christy y Taylor comenzaron a caminar hacia el coche, con Brian un poco más atrás, aparentando escoltarlas. Todo parecía una interacción normal, pero eso cambió en un instante. Cuando las dos mujeres se acercaban al coche, Troy salió de la casa con un cuchillo en la mano. El ataque comenzó de repente y sin previo aviso. Christy no tuvo tiempo de reaccionar. Troy la apuñaló múltiples veces en el pecho y el rostro. El ataque fue rápido y violento, sin darle oportunidad alguna de defenderse. Christy cayó al suelo, con más de 10 heridas de arma blanca. Esto no fue un robo. Fue una agresión premeditada diseñada para eliminarla. Taylor estaba cerca, presenciando el ataque. Más tarde, afirmó que no actuó porque tenía miedo de Troy. Sin embargo, las imágenes de vigilancia posteriores no mostraban señales de pánico ni temor en ella. Brian tampoco intervino, diciendo que su papel era simplemente proteger a las dos mujeres. Pero no hizo nada para detener a Troy. Después del ataque, Taylor tomó el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Su voz sonaba tensa mientras suplicaba que enviaran una ambulancia de inmediato. Sin embargo, pronto Brian le arrebató el teléfono. Asumió el rol de coordinador, proporcionando al operador los detalles de la ubicación y del tipo de asistencia requerida.
Su voz calmada y sin emociones generó sospechas entre los investigadores, cuando más tarde revisaron la grabación de la llamada. Troy, después de completar el ataque, arrojó el cuchillo en un arbusto cercano y huyó de la escena. Más tarde, afirmó que actuó en un momento de emoción, pero las pruebas demostraban que sus acciones habían sido completamente planeadas. Christie fue trasladada al hospital, pero a pesar de los esfuerzos del equipo médico, no sobrevivió. Murió a causa de múltiples puñaladas, con un nivel de brutalidad evidente. Tras la trágica muerte de Christie Marks, se inició una investigación de inmediato. La policía llegó a la escena apenas unos minutos después de la llamada de emergencia. Las pruebas que encontraron, el cuchillo en el arbusto, el bolso intacto de Christie con todas sus pertenencias y la ausencia de cualquier señal de robo, despertaron sospechas de inmediato. La teoría de un ataque al azar no coincidía con los detalles. El primer paso de los investigadores fue interrogar a las personas involucradas: Taylor, Brian y Troy. Fueron interrogados por separado para evitar la posibilidad de historias coordinadas. Sin embargo, sus declaraciones fueron inconsistentes y poco convincentes. La policía notó rápidamente muchas contradicciones en sus testimonios. La prueba clave vino de las cámaras de vigilancia cerca de la escena del crimen. Las imágenes mostraban a Taylor y Brian de pie cerca del lugar cuando Troy atacó a Christie. Ninguno de los dos hizo intento alguno por intervenir. Estas grabaciones se convirtieron en el punto de giro decisivo. Con las pruebas en mano, los detectives volvieron a interrogar a los sospechosos. Bajo presión, Troy fue el primero en confesar. Admitió que el ataque había sido planeado con antelación y declaró que Taylor era la mente maestra detrás del plan. Según Troy, fue Taylor quien se acercó a él y a Brian con la idea, prometiéndoles una parte de la herencia que recibiría tras la muerte de su madre. Troy declaró que su papel era ejecutar el ataque, mientras que Brian era responsable de crear una coartada, haciendo que el incidente pareciera un robo. Troy también admitió que le había causado intencionadamente heridas leves a Brian para hacer que el escenario simulado fuera más convincente. Su confesión refutó completamente la declaración previa de Taylor, quien había afirmado que el ataque fue un hecho aleatorio. Al enterarse de la confesión de Troy, Brian también cambió su versión. Confirmó el relato de Troy de que fue Taylor quien inició el plan. Sin embargo, Brian negó haber sido un participante activo, alegando que, aunque no estaba de acuerdo con el ataque, se sintió impotente e incapaz de detener a Taylor y Troy. También afirmó que no conocía todos los detalles del plan hasta el último momento, aunque esto parecía ser simplemente un intento por minimizar su propia implicación. Frente a la creciente evidencia y las acusaciones, Taylor inicialmente continuó negando su participación. Sin embargo, sus declaraciones se volvieron cada vez más inconsistentes. Los investigadores notaron que comenzó a contradecirse y su comportamiento indicaba que intentaba ocultar la verdad. Finalmente, bajo el peso de las pruebas, Taylor admitió haber participado en las discusiones de planificación junto a Brian y Troy. La investigación reveló muchos detalles que indicaban la naturaleza premeditada del crimen. Los implicados habían planificado meticulosamente cada aspecto, desde la elección del arma hasta la simulación de lesiones falsas. El motivo económico, mencionado por ambos, Troy y Brian, se convirtió en un elemento central en el caso de la fiscalía. Taylor admitió que el conflicto prolongado con su madre fue un factor determinante en su decisión. Sin embargo, insistió en que no anticipó que la situación escalaría hasta un desenlace tan trágico. Apenas 5 horas después del incidente, la policía tenía una comprensión completa de lo sucedido. Taylor Marks, Brian Smith y Troy Purdy fueron arrestados y acusados en relación con la muerte de Christie Marks. Aunque esto marcó el final de la fase inicial de investigación, los procedimientos legales apenas comenzaban, donde el tribunal determinaría el grado de culpabilidad de cada uno y emitiría un veredicto. El juicio por el asesinato de Christie Marks comenzó a finales de 2009.
Los acusados enfrentaron un intenso escrutinio público debido a la brutalidad del crimen y la implicación de personas cercanas a la víctima. La fiscalía construyó el caso sobre un gran volumen de pruebas, testimonios de testigos y grabaciones de vigilancia. La evidencia más contundente fue el video que mostraba a Taylor y Brian de pie cerca del lugar sin hacer ningún intento por intervenir cuando Christy fue atacada. Además, la confesión de Troy, que describía en detalle el complot y su papel en el crimen, se convirtió en la base de todo el caso. Los investigadores también presentaron mensajes de texto encontrados en el teléfono de Taylor, en los que hablaba de su tensa relación con su madre y expresaba su deseo de liberarse de ella. El motivo económico fue reforzado por las pruebas de la considerable herencia que Taylor esperaba recibir tras la muerte de Christy. Durante el juicio, se reveló que Christy poseía importantes activos, incluidos bienes raíces, un negocio y grandes ahorros. Los abogados defensores de Taylor, Brian y Troy intentaron mitigar la responsabilidad de sus clientes. El abogado de Taylor argumentó que ella estaba fuertemente influenciada por Brian y que carecía de la capacidad de actuar de manera independiente. Afirmaron que su inestabilidad psicológica tras la muerte de su padre y la presión de su madre la hacían vulnerable a la manipulación. Brian, por su parte, negó cualquier implicación directa en el crimen. Su abogado sostuvo que Brian no sabía nada del plan hasta que ocurrió el ataque y que se quedó en estado de shock, incapaz de reaccionar. Mientras tanto, Troy, aunque había confesado inicialmente, intentó modificar parte de su testimonio durante el juicio, alegando que actuó bajo presión de Brian. Durante el proceso, Troy aceptó declararse culpable y cooperar con la fiscalía, a cambio de evitar la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Taylor, al darse cuenta de su situación sin salida, también se declaró culpable. Durante la audiencia, ofreció una declaración emotiva, expresando remordimiento por sus acciones. Explicó que el conflicto con su madre y la influencia de Brian la llevaron a participar en el crimen. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus acciones fueron calculadas e intencionales. Brian, en cambio, inicialmente negó su culpabilidad, pero finalmente admitió su implicación cuando ya no pudo refutar la evidencia clara. Afirmó que su participación fue mínima y que no deseaba que el crimen ocurriera. Pero el tribunal interpretó esto como un intento por reducir su responsabilidad. En 2010, el tribunal dictó su veredicto. Taylor Marks y Brian Smith fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Taylor expresó remordimiento, pero su afirmación de haber perdido el control fue vista como un intento por reducir su sentencia. Troy Purdy, bajo el acuerdo de culpabilidad, también fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su conducta en prisión más tarde atrajo atención. En 2015, fue procesado por poseer un arma dentro del penal, lo que generó dudas sobre su capacidad de rehabilitación. Tras la sentencia, las vidas de todos los involucrados en esta tragedia cambiaron para siempre. La familia de Christy Marks no solo perdió a una madre, sino también a la hija, que participó directamente en su muerte. Esta historia permanece como un recordatorio aleccionador de cómo los conflictos personales y las decisiones impulsivas pueden conducir a consecuencias irreversibles. Las decisiones equivocadas pueden destruir incluso las relaciones más cercanas. Taylor, sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, fue trasladada a un centro correccional para mujeres en el estado de Ohio. Durante sus primeros años en prisión, se mantuvo retraída, evitando el contacto con la prensa y con otras reclusas. Sin embargo, en 2021, Taylor participó en una entrevista con un programa de televisión sobre su caso. En la entrevista, Taylor reconoció la gravedad de sus acciones, pero continuó justificando su decisión, aludiendo al conflicto con su madre y a su propia inestabilidad emocional. Aunque anteriormente había expresado remordimiento en el tribunal, Taylor repitió sus críticas hacia su madre,
describiéndola como estricta y poco comprensiva desde la muerte de su padre. También mencionó su esperanza de que algún día el caso fuera revisado y que tal vez tuviera una oportunidad de obtener la libertad. Estas declaraciones generaron controversia y muchos las interpretaron como señales de una falta de remordimiento genuino. Actualmente, Taylor pasa su tiempo participando en programas de rehabilitación y trabajando dentro del penal. Sus palabras sobre el arrepentimiento siguen siendo divisivas. Algunos creen que es manipuladora e insincera, mientras que otros lo ven como un intento por encontrar sentido a la vida tras las rejas. Brian, también condenado a cadena perpetua en un centro de alta seguridad, ha permanecido en silencio desde su condena. Ha evitado todas las entrevistas y nunca ha hablado públicamente sobre su papel en el caso. Según el personal penitenciario, Brian es conocido como un interno problemático, propenso a los conflictos y con tendencias violentas. Su nombre volvió a aparecer en 2017, cuando se informó que había estado involucrado en una pelea con otro recluso. El incidente sugería que su comportamiento violento no había disminuido a pesar de la sentencia. Al igual que Taylor, Brian es ahora visto como un símbolo del fracaso en asumir la responsabilidad y como prueba del impacto destructivo que una persona puede tener sobre otra. Troy, quien ejecutó el ataque, también está encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Aunque se declaró culpable mediante un acuerdo con la fiscalía, su comportamiento en prisión muestra pocos signos de cambio. Desde el caso, los medios apenas han mencionado a Troy. Si bien su participación en el crimen fue vista como resultado de la manipulación por parte de Brian y Taylor, su disposición a llevar a cabo el asesinato generó dudas sobre su capacidad de rehabilitación. La memoria de Christy Marks vive en los corazones de sus amigos y familiares sobrevivientes. El negocio de cuidado de ancianos que ella dirigía fue vendido tras su muerte, y parte de los ingresos fue donado a organizaciones benéficas que apoyan a víctimas de violencia doméstica. Sus familiares y amigos solían describir a Christy como una mujer fuerte y compasiva, alguien que dedicó su vida a ayudar a los demás. Años después de la muerte de Christy, su historia continúa sirviendo como recordatorio de la importancia de una comunicación abierta dentro de las familias y de la necesidad de buscar ayuda profesional cuando los conflictos se salen de control. El caso de Christy Marks es un recordatorio desgarrador de que los conflictos familiares, si no se resuelven con empatía y comunicación, pueden convertirse en un abismo que conduce a una tragedia irreparable. Una madre abnegada perdió la vida a manos de su propia hija adoptiva, mientras que los jóvenes, cegados por el odio y la ambición, arruinaron su futuro y pagaron con cadenas perpetuas. Este es un llamado de atención de que, en la vida, la comunicación sincera y buscar apoyo en el momento adecuado son la única manera de disolver los conflictos, en lugar de optar por el camino de la violencia. Porque basta una sola decisión equivocada para que el amor familiar se transforme en odio, y el precio a pagar sea una vida entera en la oscuridad tras las rejas. ¿Reconoces esta imagen? Esta es Macy Maria Leiders, una joven modelo con cientos de seguidores en las plataformas de redes sociales. Conocida como una hermosa modelo, vivía una vida glamorosa. Sin embargo, solo unas horas después de esas fotos, el nombre de Macy dominó los titulares debido a un trágico accidente que cobró la vida de 2 hombres inocentes. La policía confirmó más tarde. Ella conducía bajo la influencia de drogas, sin licencia, y huyó de la escena. ¿Qué llevó a un ícono de las redes sociales a convertirse en la perpetradora de una tragedia tan devastadora en un instante? ¿Qué misterios siguen sin revelarse detrás de ese comportamiento imprudente? Si quieres conocer la verdad completa detrás del rostro que alguna vez fue celebrado como la musa de las redes sociales, quédate hasta el final del video. Conducir bajo la influencia de alcohol, sustancias ilegales o medicamentos recetados se considera un delito grave en los Estados Unidos. Este tipo de comportamiento a menudo conlleva consecuencias severas, tanto legales como personales.
cuando alguien causa un accidente automovilístico estando bajo los efectos. Esto se convierte en un factor agravante en los procedimientos legales. Si un accidente causado por un conductor bajo los efectos resulta en muerte o lesiones que alteran la vida, la situación suele tratarse como un delito grave. Dependiendo de los detalles del caso, los cargos pueden incluir negligencia criminal y daño intencional, que resulte en lesiones físicas graves. Cada caso se evalúa individualmente, considerando todas las circunstancias y factores contribuyentes. El caso de Macy Maria Ladders atrajo una amplia atención mediática por varias razones. Primero, Macy era una figura pública y una modelo conocida con una presencia significativa en línea. Segundo, causó una colisión importante en una famosa ciudad turística, que resultó en la muerte de 2 personas y lesiones graves a otras 2. Y tercero, su arresto y el intento posterior de interrogatorio se convirtieron en una escena caótica, con Macy claramente bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Su comportamiento errático durante el arresto fue capturado por múltiples cámaras corporales y transeúntes, alimentando la indignación pública y el debate. Lo que inicialmente fue un trágico accidente de tráfico, rápidamente escaló a una investigación de alto perfil, arrojando una luz cruda sobre los peligros del comportamiento imprudente y el impacto devastador que puede tener en vidas inocentes. Macy Mary Macy nació el 16 de julio de 2000, en el tranquilo pueblo rural de Fort Plain, condado de Montgomery, Nueva York. Era la hija mediana de 3 hermanos, y la única hija en una familia amorosa y unida. Sus padres eran personas comunes con un estilo de vida modesto, profundamente dedicados a sus hijos y trabajando arduamente para brindarles todas las oportunidades para crecer y realizar su potencial. La familia vivía en una casa espaciosa rodeada de un paisaje tranquilo, no lejos del río Mohawk. Con una población de menos de 2,000 residentes, Fort Plain era el tipo de lugar donde todos se reconocían en las calles, y las noticias se propagaban más rápido que un incendio forestal. La vida allí transcurría a un ritmo lento y constante, y la zona ostentaba una de las tasas de criminalidad más bajas del país. Macy creció en un entorno que muchos describirían como protegido, en gran parte desconectado del mundo exterior. Rara vez salía de Fort Plain, y cuando lo hacía, generalmente era bajo la supervisión de miembros mayores de la familia. Una estudiante sobresaliente en la escuela, obtenía constantemente las mejores calificaciones y se graduó como la mejor de su clase. Macy también participaba activamente en deportes, particularmente en gimnasia y atletismo, aunque nunca consideró el atletismo como parte de sus objetivos profesionales a largo plazo. Como adolescente, Macy se convirtió en una joven sorprendentemente hermosa. Los pretendientes competían constantemente por su atención, e incluso había rumores de rivalidades entre chicos que esperaban salir con ella. Disfrutaba socializar y salir con chicos, pero nunca permitió que esto interfiriera con sus estudios. Los profesores la describían como inteligente, enfocada y determinada, alguien que siempre se ponía estándares altos. Macy se graduó como la mejor de su promoción y fue aceptada en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, donde eligió estudiar lingüística y comunicación internacional. El campus estaba a poco más de 1 hora en coche desde su ciudad natal. Por ello, Macy decidió vivir en casa con su familia en lugar de mudarse a una residencia estudiantil. Su estrecho vínculo con sus padres y hermanos hizo que este arreglo fuera cómodo y natural. Albany, la capital de Nueva York, era una ciudad vibrante y moderna, un contraste total con el pequeño Fort Plain. Para Macy, parecía un mundo completamente diferente, lleno de energía, posibilidades y experiencias que nunca antes había encontrado. Con su encanto, inteligencia y apariencia impactante, Macy rápidamente hizo amigos y se convirtió en una presencia destacada en su círculo social. Continuó destacando académicamente y pronto se convirtió en una de las mejores estudiantes de su programa. Al mismo tiempo, ella y sus nuevos amigos comenzaron a visitar frecuentemente bares, clubes y lugares de moda nocturnos en la ciudad.
No pasó mucho tiempo para que Macy se adaptara a este nuevo estilo de vida. Los días estaban dedicados a conferencias y la biblioteca, mientras que las noches a menudo se convertían en aventuras que se extendían hasta tarde en la vida nocturna de la ciudad. A pesar de su agenda social cada vez más ocupada, Macy siempre asistía a clases, aprobaba sus exámenes con excelentes calificaciones y siempre parecía impecablemente arreglada. Como es común en muchas escenas de la vida nocturna universitaria, el consumo de alcohol era frecuente. Con el tiempo, Macy comenzó a beber más regularmente, y lo que empezó como un consumo social gradualmente se convirtió en un hábito diario. Sin embargo, su cuerpo joven y saludable parecía manejar bien este estilo de vida. Mantenía su destacado desempeño académico, y sus profesores continuaban elogiando su talento intelectual y aptitud. En casa, su familia no notó nada particularmente alarmante en su comportamiento o estilo de vida. Sin embargo, en su tercer año de universidad, Macy decidió mudarse de la casa familiar y alquilar un apartamento cerca del campus con un grupo de amigas. Un cambio que marcó un nuevo capítulo en su vida cada vez más independiente. Durante este tiempo, Macy comenzó a experimentar de manera más activa con una variedad de sustancias potentes y que alteran el estado de ánimo. A menudo obtenía estos artículos restringidos directamente en los lugares de la vida nocturna, usándolos con frecuencia en el momento. A pesar de la creciente frecuencia de uso, no lo veía como un problema. En su mente, podía detenerse cuando quisiera. Para cuando se graduó de la universidad, Macy había abrazado completamente el estilo de vida de fiesta. Los clubes nocturnos, el baile y la presencia constante de alcohol y otros artículos prohibidos se habían convertido en una parte regular de su mundo. Sin embargo, aún logró completar su grado, defender con éxito su tesis y recibir su diploma. Aún así, para entonces, ya sabía que no quería pasar su vida detrás de un escritorio en alguna oficina corporativa asfixiante. Macy alcanzó la mayoría de edad en un momento en que las plataformas de redes sociales estaban explotando en popularidad a nivel mundial. No es sorprendente que creara perfiles en varias plataformas importantes mientras aún estaba en la secundaria. En ese entonces, viviendo en el tranquilo y remoto Fort Plain, su presencia en línea era modesta, con solo unas pocas docenas de seguidores, principalmente personas que conocía. Ocasionalmente publicaba fotos familiares o tomas escénicas de la zona, pero no le importaban mucho los me gusta o el conteo de seguidores. Las cosas comenzaron a cambiar drásticamente después de que Macy se mudó a la ciudad. En su cumpleaños número 18, sus padres le regalaron un lujoso Mercedes-Benz blanco, algo que había soñado durante años. También continuaron apoyándola financieramente, lo que permitió a Macy disfrutar de un estilo de vida social despreocupado y mostrarlo ampliamente en sus cuentas de redes sociales. Con su apariencia impactante, personalidad vibrante y estilo de vida lleno de energía, Macy rápidamente ganó atención en línea. Sus publicaciones pintaban un cuadro de fiestas interminables, alegría y glamour. Su conteo de seguidores se disparó, y pronto había cultivado una base de fans leal, convirtiéndola en una celebridad local. En sus últimos años de universidad, Macy se dio cuenta de que no seguiría una carrera tradicional en su campo elegido. Estaba más interesada en encontrar formas de convertir su pasión por la diversión en una fuente de ingresos. Comenzó a tomar clases de baile y a enviar su portafolio de modelaje a varias agencias, esperando captar la atención de profesionales que pudieran ofrecerle un contrato lucrativo. A pesar de su buena apariencia, figura esbelta y fuerte carisma, Macy no pudo ingresar a los principales círculos de modelaje. Sin embargo, su fama en línea continuó creciendo. Retrataba un estilo de vida glamoroso, hablaba de sus éxitos y ocasionalmente promocionaba productos o servicios en sus plataformas por una pequeña tarifa. Después de graduarse, Macy anunció a sus padres que planeaba mudarse al soleado Florida y establecerse en Miami. Su objetivo era trabajar como anfitriona en uno de los clubes nocturnos de moda de la ciudad, mientras continuaba buscando oportunidades en el modelaje. Naturalmente, sus padres estaban sorprendidos y decepcionados con su decisión.
Después de todo, siempre había sido una estudiante destacada y prometedora, y acababa de obtener un título de una universidad prestigiosa. Ahora parecía que estaba tirando todo por la borda. ¿Para qué? Sin embargo, no la presionaron ni intentaron cambiar su opinión. De hecho, continuaron apoyándola, enviándole dinero regularmente para ayudar a cubrir sus gastos. Así, a principios de 2023, Macy se mudó a Miami. Alquiló un apartamento modesto y comenzó a buscar trabajo. Al mismo tiempo, se sumergió en la vida nocturna de la ciudad, esperando hacer conexiones útiles. Rápidamente se convirtió en una figura conocida en la escena, abrazando una vez más el estilo de vida de fiesta, sin intención de reducir el ritmo. A lo largo de los años, Macy asumió varios roles en la escena del entretenimiento y la vida nocturna. Trabajó como modelo promocional, bailarina e incluso como chica de ring en eventos deportivos competitivos, entrando a la arena en atuendos reveladores para mostrar los números de las rondas a la multitud. Durante este periodo, su perfil público comenzó a crecer. Los medios locales la cubrieron algunas veces e incluso fue invitada a un par de entrevistas. Para la primavera de 2024, el seguimiento en redes sociales de Macy había crecido a decenas de miles. Se reinventó como una influenciadora de fitness, promocionando ropa deportiva, suplementos y productos de belleza. Sin embargo, detrás de la imagen cuidadosamente curada, su estilo de vida real estaba lejos de la persona limpia y saludable que proyectaba en línea. Era una habitual en clubes nocturnos y fiestas, frecuentemente consumiendo bebidas alcohólicas fuertes y a menudo dispuesta a probar nuevas sustancias restringidas ofrecidas en esos entornos. Con el tiempo, este patrón de comportamiento comenzó a alcanzarla, tanto personal como legalmente. En un momento, Macy fue arrestada por conducir bajo la influencia, y su licencia fue suspendida temporalmente, pero violó la ley nuevamente, esta vez llevando a que su licencia fuera revocada permanentemente. Sin embargo, esto no fue suficiente para hacerla cambiar de rumbo. En la mañana del 10 de agosto de 2024, alrededor de las 6:00 a.m., las bulliciosas calles de Miami estaban inusualmente tranquilas. De repente, el silencio fue roto por el chirrido de frenos y el sonido de múltiples colisiones fuertes. Había ocurrido un choque importante en una intersección que involucró a 3 vehículos. Los transeúntes corrieron hacia un Range Rover negro, que había sido gravemente golpeado en el lado del conductor. El hombre al volante tenía el rostro ensangrentado, pero aún estaba consciente. Los testigos lo ayudaron cuidadosamente a salir de los restos destrozados. Tenía una herida en la cabeza y costillas rotas. Apenas podía mantenerse en pie. Los buenos samaritanos le brindaron primeros auxilios, haciendo lo mejor para detener la hemorragia mientras esperaban al equipo de respuesta de emergencia. El segundo vehículo, una minivan Suzuki, estaba aún más gravemente dañado. Su estructura estaba aplastada y las puertas estaban trabadas. Dentro había 3 personas: una mujer de mediana edad al volante, un hombre en el asiento del copiloto y otro hombre en el asiento trasero. Los 3 estaban gravemente heridos. La conductora y el pasajero trasero no respondían, mientras que el pasajero delantero parecía estar en estado de shock. Como no había un riesgo inmediato de incendio o explosión, los rescatistas evitaron sacarlos por las ventanas, temiendo que esto pudiera empeorar posibles lesiones en la cabeza o la columna. El tercer vehículo, un Mercedes-Benz blanco, estaba casi sin daños. Había salido de la carretera golpeando ligeramente a los otros 2 vehículos antes de estrellarse contra el bordillo. Cuando los testigos se acercaron, lo encontraron vacío. El conductor no estaba por ninguna parte, y el interior, tapizado en cuero claro, no mostraba signos de lesiones, ni sangre, ni evidencia clara de lucha. Era evidente que la persona al volante había abandonado la escena voluntariamente, ya fuera ilesa o con solo rasguños menores. Pronto, los testigos se presentaron. Algunos habían visto a una joven salir del Mercedes-Benz justo momentos después del choque. Salió del lado del conductor, moviéndose con cuidado y tratando de no llamar la atención.
Llevaba jeans azules y una sudadera oversized con la capucha baja para cubrir su rostro. Cruzó la calle y rápidamente abandonó la escena, desapareciendo en la quietud de la madrugada. La joven no identificada intentó pasar desapercibida uniéndose a un grupo de corredores matutinos que pasaban cerca. Como nadie intentó detenerla, escapó sin ser notada. Ninguno de los testigos pudo proporcionar una descripción clara de su apariencia. Cuando los primeros respondedores, policía, paramédicos y equipos de rescate, llegaron a la escena, se enfocaron en rescatar a los pasajeros heridos de los vehículos destrozados. Para entonces, el hombre en el asiento del copiloto de la minivan había dejado de responder. Los investigadores médicos determinaron más tarde que había sufrido heridas graves en la cabeza e internas, con una hemorragia interna masiva identificada como la causa de la muerte. La mujer que conducía la minivan y el hombre en el asiento trasero fueron trasladados al hospital en estado crítico. Los médicos lucharon incansablemente para salvar sus vidas. El conductor del Range Rover también fue internado con heridas moderadas. Su vida no estaba en peligro inmediato, aunque sufrió una lesión grave en la cabeza y daño en un pulmón. Tras hablar con los testigos, los investigadores determinaron que el conductor del tercer vehículo, que se creía había causado el accidente, era una joven que había huido de la escena. Afortunadamente, la intersección donde ocurrió el choque estaba equipada con múltiples cámaras de vigilancia, y los investigadores rápidamente comenzaron a recolectar y revisar las grabaciones. El video mostraba claramente un Mercedes-Benz blanco, acelerando a través de la intersección, ignorando un semáforo en rojo. Los otros dos vehículos viajaban dentro del límite de velocidad y tenían el derecho de paso. La mujer en la minivan parecía haber intentado evitar la colisión, desviándose en el último momento, pero aún así chocó con el Mercedes. Su vehículo luego giró hacia el Range Rover antes de finalmente estrellarse contra un poste de luz. Según las imágenes, parecía que la mujer en el Mercedes no estaba gravemente herida. Saltó del auto, se puso la capucha fuertemente sobre el rostro e intentó desaparecer entre el grupo de corredores. Luego giró hacia un parque cercano, donde se perdió el rastro debido a la falta de cámaras de vigilancia en esa área. ¿Quién era la misteriosa conductora del Mercedes-Benz blanco? ¿Por qué huyó y a dónde fue? Ninguno de los testigos pudo describirla con certeza ni decir a dónde había ido. Los detectives recurrieron al registro del vehículo para rastrear al propietario, pero antes de que pudieran completar su investigación, la mujer en cuestión reapareció de la manera más inesperada. Mientras la policía aún revisaba las grabaciones y hablaba con los testigos, llegó una extraña llamada a los servicios de emergencia. Un trabajador de la construcción, que trabajaba a solo unas pocas cuadras del lugar del accidente, reportó un incidente que involucraba a una joven en un estado extremadamente desorientado. Según el llamante, la mujer inicialmente había intentado detener autos de manera errática y peligrosa, corriendo hacia la calle y lanzándose hacia los vehículos que pasaban. Luego, de repente, comenzó a desvestirse. Se quitó la sudadera, luego se despojó de una camiseta pequeña, quedando en jeans y con el torso desnudo de la cintura para arriba. Comenzó a gritar obscenidades, girando en medio de la calle e intentando meterse en vehículos al azar tirando de sus manijas. Finalmente, se acostó en medio de la carretera, rodando sobre el asfalto. El testigo que contactó a los servicios de emergencia corrió a ayudarla. Intentó llevarla a la acera, pero ella era sorprendentemente fuerte y se liberaba repetidamente, gritando de manera incoherente. Al darse cuenta de que no podía moverla, se quedó cerca y dirigió el tráfico para evitar que los vehículos la atropellaran. Permaneció a su lado hasta que llegó la policía. Cuando los oficiales de la ley llegaron a la escena, lo primero que hicieron fue cubrir a la mujer semidesnuda e intentar hacerle algunas preguntas básicas para establecer su identidad. Pero ella parecía completamente desconectada de la realidad. En ocasiones, murmuraba incoherentemente y luego gritaba de repente, claramente bajo la influencia de alguna sustancia. No podía ni siquiera decir su nombre, pero gritaba sobre extraterrestres, advirtiendo que estaban llegando y que pronto aparecerían. Luego, en un cambio abrupto,
Se calmó y declaró que venía del futuro, que era capaz de viajar en el tiempo y que poseía un orbe mágico. Cuando le preguntaron cuál fue lo último que recordaba, hizo una pausa por un momento y dijo: «Recuerdo haber muerto». Claramente, realizar una entrevista adecuada bajo estas circunstancias era casi imposible. Sus palabras eran una mezcla de delirios y alucinaciones. Pero entonces, inesperadamente, preguntó si alguien había visto su Mercedes-Benz blanco y expresó preocupación de que podría haber sido tomado por extraterrestres. En ese momento, los investigadores no tenían dudas. Ella era claramente la mujer que había huido de la escena del accidente. Repitió varias veces que venía del futuro, luego se sentó en el asfalto y comenzó a hablar con alguien que no estaba allí, como si tuviera una conversación sincera con su madre. «Mamá, me fui. No llores. Puedo viajar en el tiempo. Te visitaré», dijo. Luego, miró a su alrededor y preguntó dónde estaba su auto antes de volver a su compañero invisible. Para cuando llegaron los paramédicos para asistir a esta autoproclamada visitante del futuro, ella había recordado su nombre, Macy. Pero más allá de eso, su condición no cambió. Estaba alucinando vívidamente y expresando pensamientos irracionales y desarticulados. Basándose en su comportamiento, el equipo médico sospechó que había consumido una mezcla peligrosa de licor fuerte y sustancias psicoactivas potentes. Para tratarla adecuadamente, necesitaban determinar exactamente qué había tomado para administrar el medicamento apropiado para neutralizar sus efectos. La condición de Macy fluctuaba rápidamente. A veces parecía lúcida y consciente de su entorno. Luego volvía a conversaciones sobre extraterrestres y portales temporales. Cuando le preguntaron directamente qué había tomado, no pudo responder. De hecho, ni siquiera entendía la pregunta. Luego, de repente, comenzó a hacer un movimiento como si esparciera purpurina, susurrando: «Polvo rosa, rosa, rosa». Sonaba como más disparates, pero uno de los paramédicos reconoció inmediatamente la referencia. Podría estar refiriéndose a una droga callejera potente comúnmente conocida como cocaína rosa, una mezcla sintética de varios químicos psicoactivos. El peligro de esta mezcla radica en su imprevisibilidad. No hay una fórmula estándar, y la proporción de ingredientes varía de lote a lote, haciendo que los efectos vayan desde una euforia leve hasta alucinaciones vívidas o incluso sobredosis fatales. Se había vuelto particularmente popular en la escena de los clubes debido a su apariencia glamorosa y bajo costo. El característico color rosa a menudo se crea con colorante alimentario y a veces se mezcla con purpurina para un aspecto moderno y atractivo. Una prueba toxicológica en el hospital confirmó la sustancia principal en su sistema, permitiendo a los médicos administrar un tratamiento intravenoso adecuado para neutralizarla. Mientras tanto, las fuerzas del orden identificaron a la mujer como Macy Maria Leithers, de 24 años, una figura bastante conocida en línea, influenciadora de redes sociales y presencia frecuente en la escena nocturna de Miami. El accidente causado por Macy Maria Leithers involucró 3 vehículos, incluido su Mercedes-Benz blanco. 4 personas resultaron gravemente afectadas. En la minivan estaban el matrimonio Oneanita y Abraham Ismael, junto con su amigo, Jesús Rubio, sentado en la parte trasera. Trágicamente, Abraham, que estaba en el asiento del copiloto junto a su esposa, no sobrevivió. Sucumbió a sus heridas antes de que llegaran los primeros respondedores a la escena. Jesús, en el asiento trasero, sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital más cercano en estado crítico. Los médicos lucharon durante días para salvar su vida, pero finalmente falleció sin recuperar la conciencia. Oneanita sobrevivió milagrosamente al choque, pero sus heridas la dejaron permanentemente paralizada. Ahora depende de una silla de ruedas. El hijo de la pareja, un niño en edad escolar, perdió a su padre instantáneamente y ya no cuenta con el cuidado diario de su madre, quien permanece hospitalizada. Jesús Rubio, padre de 2 hijos y el único proveedor de su familia, dejó a sus seres queridos no solo lidiando con el duelo,
sino también enfrentando importantes dificultades financieras. El conductor del Range Rover sufrió heridas menos graves que los demás, pero aún requirió múltiples cirugías y un largo camino de recuperación. Sigue sin poder volver a su trabajo o a su estilo de vida anterior. Mientras tanto, Macy escapó del accidente sin lesiones aparentes e intentó huir de la escena. Entonces, más tarde se reveló que había sido arrestada por conducir bajo la influencia unos meses antes y se le había suspendido la licencia. Tras una segunda violación, sus privilegios de conducir fueron revocados permanentemente. Sin embargo, esto no la detuvo de seguir consumiendo alcohol y sustancias restringidas, y luego ponerse al volante hasta que todo condujo a un incidente catastrófico que cobró 2 vidas. Macy ahora enfrenta múltiples cargos criminales: conducir bajo la influencia sin una licencia válida, homicidio vehicular, causar lesiones graves por negligencia y huir de la escena de un accidente. Está detenida sin fianza, con una caución establecida en $1,500. Incapaz de pagar esa cantidad, ni personalmente ni a través de su familia. Permanece bajo custodia a la espera de juicio. Aunque las grabaciones de vigilancia y los testimonios de los testigos apoyan fuertemente la responsabilidad de Macy en el accidente, su abogado defensor argumenta que solo debería ser considerada responsable por conducir bajo la influencia y carecer de una licencia válida. El resto, afirma, ocurrió mientras ella experimentaba alucinaciones poderosas, lo que la hacía incapaz de comprender sus acciones. Según él, la verdadera responsabilidad recae en quien fabricó y distribuyó la potente mezcla sintética que Macy consumió. La fiscalía lo ve de manera diferente. Señalan las pruebas en video que muestran a Macy actuando racionalmente inmediatamente después del accidente, cubriendo su rostro, intentando mezclarse con los transeúntes e incluso uniéndose a un grupo de corredores para evitar ser detectada. Estas acciones deliberadas indican que Macy era plenamente consciente de lo que acababa de suceder y estaba intentando activamente evadir la responsabilidad. El incidente, que involucró el despojo público y afirmaciones fantásticas sobre viajes en el tiempo, argumentan los fiscales, fue una actuación, un intento de parecer mentalmente incompetente para enfrentar un juicio, lo que potencialmente llevaría a un tratamiento psiquiátrico en lugar de tiempo en prisión. A partir de la primavera de 2025, los procedimientos legales contra Macy Maria Leathers aún están en curso. No se ha alcanzado un veredicto final, y ella permanece bajo custodia. Hasta la fecha, enfrenta 8 cargos separados, y si es declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.